Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Alejandro Guimpó. Voy a ser uno de los profesores de el staff del curso de Introducción a la Macroeconomía que ustedes van a cursar este semestre. Entonces, el objetivo de esta serie de videos, con el cual voy a comenzar ahora, es repasar algunos contenidos de Introducción a la Microeconomía y ayudarlo un poco en lo que va a ser toda la parte del control cero, que, como bien dice el programa, consta de un repaso de conceptos que van a ser bien importantes y que a nosotros como profesores nos interesa que ustedes dominen para el curso. Entonces esta primera parte va a tratar, como bien dice su título, de el óptimo del consumidor con dos bienes. Entonces, primero partimos viendo lo que son preferencia y curvas de indiferencia, luego vamos a pasar a la restricción presupuestaria y finalmente combinando ambos elementos vamos a procesar lo que es el óptimo del consumidor. Entonces, ¿por qué nosotros estudiamos el óptimo del consumidor? Básicamente, esto es porque se responde a una de las preguntas más importantes y que motiva el análisis micro, que es entender lo que es la demanda. La demanda surge porque a nosotros nos gusta algo, es decir, está dado por nuestras preferencias y también porque nosotros no consumimos todo lo que queremos, porque estamos limitados por nuestra restricción presupuestaria. Estamos limitados por lo que nosotros podemos gastar, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, etc. Entonces, vamos a tener ciertos supuestos que ustedes ya analizaron con detalle en su curso de introducción a la micro, pero que vamos a resumir en que los agentes se comportan racionalmente y ¿qué quiere decir esto? Que tienen información completa y que son maximizadores de utilidad. Entonces, la pregunta a responder en base a todo esto es ¿qué conjunto de bienes hace que los consumidores estén mejor, dado las preferencias y dado su presupuesto? Es decir, ¿cuál es el óptimo del consumidor? Para esto vamos a analizar los puntos que les planteé antes de los contenidos. Entonces, primero vamos a ver las curvas de diferencia, que son todas las combinaciones de consumo sobre las cuales un individuo está indiferente. Es decir, si nosotros vemos esta curva de indiferencia acá, vemos que para la canasta B, para la canasta C y para la canasta D, este individuo está indiferente entre la cantidad de vestimenta y la cantidad de alimentos. Sin embargo, también vemos puntos como la canasta E, la cual va a ser estrictamente preferida a la canasta C. ¿Por qué? Porque yo, por el axioma de no saciedad, voy a tener más de estos dos bienes. Al contrario, en el caso de la canasta F, yo voy a tener menos que la canasta C. Por lo tanto, yo digo directamente que la canasta E es estrictamente preferida a cualquiera de las canastas que se encuentre sobre esta curva de indiferencia y al mismo tiempo cualquiera de estas canastas va a ser estrictamente preferida a la canasta F. ¿Qué aprendemos de este gráfico? Aprendemos de que yo prefiero siempre curvas de indiferencia que estén más alejadas del origen. Es decir, yo prefiero consumir cada vez más, no saciedad. No pueden tener pendiente positiva, de nuevo por no saciedad. ¿Por qué? Porque eso implicaría de que yo voy a estar aumentando el consumo de un bien, pero disminuyendo el consumo del otro. Y finalmente, que mis curvas de indiferencia no se cruzan. Es decir, ¿eso por qué sucede? Porque yo estaría rompiendo el principio de transitividad y no saciedad. Es decir, si hubiera una curva, imaginen una curva de indiferencia acá, ¿qué estaría diciendo yo? Estaría diciendo que estoy indiferente entre C y D, pero al mismo tiempo, al estar esta curva de indiferencia acá, estaría indiferente entre D y F. Sin embargo, entraría en una contradicción, dado que yo dije antes que C era estrictamente preferido a F. Por lo tanto, esa contradicción invalidaría de que eso pueda darse. Luego, las funciones de utilidad y las preferencias al final se representan matemáticamente por este tipo de funciones que están acá. Vamos a tener distintos tipos de funciones que van a representar las preferencias y que gráficamente son representadas por la curva de indiferencia. Entonces, tenemos dos canastas en este caso, una canasta 1 y una canasta 2. Estas canastas que van a representar distintas combinaciones de bienes. En este caso eran alimentos y vestimenta. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes me preguntan qué canasta prefiero yo, bueno, eso va a depender directamente de mi función de utilidad. Por ejemplo, en este caso de acá,
yo voy a estar indiferente entre ambas canastas. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo esta, 1 más 3, me va a dar una utilidad de 4. Mientras que si sustituyo esta, 2 y 2, también me va a dar esta utilidad de 4. Por lo tanto, voy a estar indiferente entre las dos. Sin embargo, si tomo esta de acá, que va a ser 1 más 2 por 3, 7, me va a dar de utilidad la canasta 1, mientras que la canasta 2 me va a dar 2 más 2 por 2, 6. Me va a dar una utilidad de 6. Por lo tanto, en este caso yo prefiero la canasta 1. Al contrario, si yo estuviera en esta canasta de acá, 1 por 3 me daría 3, mientras que 2 por 2 me daría 4. Con esta función de utilidad acá, prefiero la canasta 2. Entonces va a depender directamente de qué utilidad tengo yo, porque eso es lo que representa mi preferencia por los bienes. Luego, van a ver ciertos conceptos que nosotros vamos a utilizar recurrentemente en el semestre. Primero, la utilidad marginal, que quiere decir cómo cambia mi utilidad con cada unidad de consumo adicional que yo tengo. Este adicional es lo que da mi adjetivo de marginal. Luego, decreciente, que quiere decir de que cada unidad adicional me va a entregar una utilidad positiva, pero que es cada vez menor. Y esto es fácil de ejemplificar cuando yo estoy comiendo. Si es que yo ya he comido 3 trozos de pizza y como el cuarto trozo, la verdad es que voy a estar bastante satisfecho en comparación a si no hubiese comido ni uno y empiezo a comer. Entonces el primero da mucha utilidad, sin embargo a medida que voy comiendo me da cada vez menos. Y aquí el bienestar extra, es decir, la utilidad marginal que yo obtengo, va a estar dado por lo que yo estoy dejando consumir, o sea, lo que yo estoy fijando respecto al otro bien. Es decir, si yo tengo dos bienes, el bienestar extra que yo voy a tener va a depender de cuánto estoy ya consumiendo del otro. Es decir, si yo estoy consumiendo 5 manzanas y consumo una pera adicional, yo sé que voy a estar más feliz. Pero si consumo una pera y sacrifico una manzana, eso va a depender de lo que yo estoy sacrificando respecto a mi función de utilidad. Entonces esto va a ser siempre igual, va a depender. ¿De qué va a depender? De mi función de utilidad, que es lo que vamos a ver en dos láminas más adelante. Entonces, este concepto también lo vamos a ver recurrentemente, mi tasa marginal de sustitución, que va a ser la conexión entre la matemática y la gráfica, es decir, entre mi utilidad y las curvas de indiferencia. Entonces, técnicamente va a ser la pendiente de las curvas de indiferencia, la cual va a ir cambiando dependiendo de qué punto estemos. ¿Por qué? Porque me va a decir cuánto yo estoy dispuesto a sacrificar de B para renunciar, hasta cuánto estoy dispuesto a sacrificar de B para obtener 1 más de A. Entonces eso va a ser especialmente importante en gráficos como este. Es decir, cuando yo tengo mucho de un bien, estoy dispuesto a sacrificar mucho por otro bien. Sin embargo, en algunos otros casos, eso no va a ser de esa forma, que es lo que se relaciona directamente con el concepto de decreciente. La curva de indiferencia que nosotros vimos, que acabamos de ver, va a ser una función con una tasa marginal decreciente. ¿Por qué? Porque cada vez yo, mientras más tenga de un bien, voy a estar dispuesto a sacrificar más por obtener un poquitito del bien que consumo menos, que es lo que me dice acá. Estos van a ser dos casos extremos que vamos a ver en algunos puntos del semestre, que son los sustitutos y los complementos perfectos. Sustitutos perfectos quiere decir de que yo voy a estar indiferente entre consumir una unidad más de un bien o del otro bien. Estas se van a representar matemáticamente con este tipo de funciones de utilidad, como una suma. Entonces, en este caso, respondiendo esta pregunta de acá, mi utilidad marginal siempre va a ser constante, es decir, no va a cambiar dependiendo de cuánto yo consumo del otro bien. Mientras que los complementos perfectos me van a indicar de que no importa cuánto yo consuma de un bien, si es que consumo muy poco del otro. El caso típico es el zapato del pie derecho con el zapato del pie izquierdo. No me interesa tener 1000 zapatos del pie izquierdo si es que tengo solo uno del pie derecho, porque los zapatos ocupan de 2. Entonces, en este caso, el supuesto de tasa marginal de sustitución decreciente se rompe.
Esto ya lo vimos y vamos a ver nuestra restricción presupuestaria, que va a ser cuánto yo puedo gastar de los bienes. Es decir, tengo un presupuesto o una cantidad de dinero M y esto es lo que lo que gasto en A y esto es lo que yo gasto en B. ¿Cómo se representa? De esta forma acá, como una línea recta, lo cual une todo lo que yo podría consumir del bien B respecto a todo lo que yo podría consumir del bien A. Entonces, la pendiente de esta curva se llama la tasa marginal de transformación o otro nombre es el relativo de precios. Entonces, representa el costo de oportunidad de consumir un bien en vez de otro. Y los precios siempre van a ser constantes y van a estar dados. En este caso, ¿qué pasa si el precio del bien A sube? ¿Cómo cambia la tasa marginal de transformación? Bueno, yo voy a saber que si el precio del bien A sube, me alcanza cada vez menos. Entonces esta curva de acá se va a inclinar, se va a recoger hacia un punto inferior. ¿Qué pasa si mi ingreso disminuye? Bueno, en este caso los dos se van a recoger. ¿Qué pasaría si mi ingreso aumentara? También se movería de forma paralela hacia arriba. Entonces finalmente entramos al óptimo del consumidor, que me va a combinar estos dos elementos que nos hemos visto. El óptimo del consumidor básicamente responde o soluciona una decisión restringida. Nosotros ya veíamos que me gustaría llegar cada vez más arriba respecto a las curvas de indiferencia que yo puedo alcanzar. Sin embargo, me ataja algo que va a ser mi restricción presupuestaria. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que yo veo? Que yo quiero llegar lo más alto posible cumpliendo con esta restricción. Entonces, el punto B va a ser un punto que va a ser subóptimo, porque yo estoy dejando recursos disponibles que podría gastar y podría llegar más arriba. El punto D va a ser un punto no factible, porque yo, dado este presupuesto, no puedo alcanzarlo. Por lo tanto, C va a ser mi punto óptimo, es decir, el punto donde yo ocupo todos mis recursos para poder consumir. Entonces, matemáticamente, ¿cómo va a ser? Va a ser esta representación. Mi tasa marginal de sustitución va a ser igual a mi tasa marginal de transformación, es decir, el relativo de precios. Esto lo vamos a bajar más adelante y vamos a ver este ejemplo. Aquí lo pueden leer un segundo y lo vamos a resolver. En este caso particular necesitamos la TMS. En este caso la TMS va a ser esta. Aquí me falta un menos. Es menos P partido en L. Entonces, ¿cómo comienzo? Tengo todos mis datos acá. Mi función de utilidad, ingreso y precio. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Yo ya lo sé. Mi óptimo. Que es lo que está acá. Que igualo a mi tasa marginal de transformación. Reemplazando eso y despejando los valores que obtengo acá, voy a llegar a un óptimo relativo. Es decir, que 2P es igual a L. Ahora, ¿cómo es que obtengo los valores absolutos? Tengo que reemplazar esto que obtuve acá en mi restricción presupuestaria, que es la que tengo por este lado. Reemplazando todos los números y esta combinación que yo tengo, voy a llegar acá. Este L, fíjense que lo cambié por esto de acá. Reemplazando los números, que los tengo acá, voy a llegar a esto, 16P, 8 por 2P me da 16P, es decir, juntando todo esto me da 96P es igual a 32, no, o sea, 96 es igual a 32P, que es lo que tengo acá. Y eso va a ser igual a P estrella 3 y L estrella igual a 6, que no sé si se ve por el video. ¿Cómo represento eso gráficamente? En esta parte de acá, donde puedo ver que ese es el punto que corresponde.